Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero compartir una reflexión personal en algo en lo cual estuve pensando ayer. Bueno, un pensamiento que en realidad andaba rondando en mi cabeza hace ya bastante tiempo, al menos recuerdo haberlo escrito en una de las notas del celular. Pero ayer fui a un parque en el horario de almuerzo, tenemos una hora de almuerzo en el trabajo. Almorcé en 20 minutos y luego aproveché de ir al parque porque tenía ganas como de despejarme un poco, de pensar y de moverme también, porque no me gusta tanto estar todo el día sentado ahí. Y pasa que en el parque al cual fui pasa un mini arroyo de agua. Y bueno, si bien no es tanta agua, aún así genera el sonido que uno podría imaginarse de un arroyo cuando va a pasear a un entorno natural. Y mientras escuchaba el agua, me volvió a aparecer este pensamiento, de que nosotros como personas también deberíamos ser como el agua. ¿En qué sentido? Esto yo lo veo más que nada en el plano de las emociones, o de cómo enfrentar dificultades en nuestra vida. Me ponía a pensar que el agua en sí es como que se adecua, va encontrando el camino. Por ejemplo, se encuentra una roca, se encuentra un árbol caído, va a encontrar la forma de continuar. No se va a detener ahí y se va a amargar la vida por el obstáculo al cual se está enfrentando. Y creo que como seres humanos muchas veces caemos en eso, en amargarnos la vida, en detenernos ante barreras, a veces físicas o muchas veces barreras mentales, que creo que la mayor parte de las barreras que podemos colocarnos como seres humanos son las barreras mentales. Ante las cosas que suceden, inventamos unas narrativas que en vez de expandirnos, de potenciarnos, terminan limitándonos o dejándonos en el mismo lugar en el cual estamos. Y además trayendo consigo una tremenda insatisfacción, que es lo que más me preocupa o lo que me llama más la atención en realidad, de cómo nosotros somos capaces de amargarnos la vida por cosas que de repente son tan simples. Hacemos de un problema mínimo algo gigante a lo que le damos vuelta y vuelta y no nos decidimos por darle una solución o por tomar una decisión respecto a qué vamos a hacer frente a ese obstáculo o ese problema. Y en ese sentido me parecía que eh, la analogía, la metáfora del agua es muy adecuada para nosotros mismos. También pensaba que un arroyo de agua tiene un inicio, probablemente sea entre las montañas donde se empiezan a derretir los hielos y empieza a surgir este arroyo de agua, pero también tiene un destino, un lugar al cual va a llegar. Puede ser un lago donde pasa a estacionarse el agua ahí y luego probablemente llegue hasta el mar. Y si bien el agua forma parte, a ver, ¿cómo podríamos decir? En ese momento, porque en el parque también me puse a escribir, entonces fueron como surgiendo ideas ahí de la nada. Es como que el agua sería la vida. Como todo el agua es la vida. Y nosotros como ser humano, al ser agua, somos parte de esa vida. Pero no somos la vida completa. O sea, tenemos que fluir un poco también con lo que viene a ser la vida en sí. Que es un tema ya un poquito más... No sé, podría llamarlo filosófico, orientado también a lo que tiene que ver con el budismo. He leído bastante del budismo, es una... Bueno, algunos lo catalogan como religión, otros como filosofía. Yo lo considero más filosofía. Pero me parece que es una filosofía muy sabia y que precisamente nos invita a esto. También, por ejemplo, si nos vamos a lo que tiene que ver con el Tao, en lo que es China, igual tiene que ver con esto, como con no luchar con la realidad, de, como fluir más con la vida, como aceptar lo que es y no poner tantas trabas mentales a esto, porque al final las trabas mentales que nosotros ponemos a través de deseos o a través puede ser del deseo de lograr algo, pero también puede ser el deseo de que la realidad sea algo distinto a lo que es hoy en día. Cuando nos invade ese deseo, probablemente se va a generar insatisfacción en nuestra vida y vamos a estar disgustados de forma totalmente innecesaria. O sea, si nos ponemos a pensar en lo acotada que es nuestra vida, no logro encontrarle sentido a vivir amargados por cosas que más encima nosotros mismos nos inventamos. Pero al final así somos los seres humanos, somos unos seres un poquito complejos, a pesar de que somos la supuesta vida inteligente en el planeta, tenemos hartos, no sé si llamarlo defectos, pero hartas falencias que hacen que nos terminamos amargando innecesariamente, por ejemplo en este caso, o que hagamos cosas que atentan contra nuestro propio bienestar. Y eso es algo que podemos ver de forma masificada, en forma de hábito, en forma de actitudes, pero yo creo que lo que es más invisible y lo que más nos termina afectando a nosotros, como digo, es la parte mental. Porque yo ayer también me ponía a pensar como, en realidad, ¿qué falta en mi vida para que pudiera ser
feliz, para estar siempre así, sentirme en paz. Que si bien últimamente he tenido una sensación de calma y paz como que ha sido difícil de perturbar, hay momentos que me invaden emociones negativas, entre comillas, porque supuestamente no hay emociones negativas, pero emociones que disgustan, pongámosle ese adjetivo. Y me ponía a pensar por qué surgen esas emociones. ¿Por qué o por qué me quedo atrapado de repente en esas emociones? Porque las emociones es algo que va pasando por nosotros. O sea, nos invaden en un momento, pero si nosotros las reforzamos a través de los pensamientos y eso se perdura en el tiempo, se termina transformando en un estado de ánimo. Ahí pensaba que en este momento de mi vida me encuentro en un estado de ánimo como de paz, de tranquilidad, pero de repente me invaden esas emociones que podrían perturbarme un poco. Y ahí donde me preguntaba, ¿qué hay en mi vida o qué falta en mi vida como para que no surgieran esas emociones? Y si me puse a pensar, y en realidad no falta nada, porque lo que falta o lo que yo podría pensar que falta son cosas que quiero lograr, o que quizás ni siquiera llegue a lograr, no sé cuánta vida voy a tener como para trabajar o hacer cosas que me orienten a eso que quiero lograr, pero en un sentido ya sea fisiológico como de necesidades físicas o a nivel de amigos, familia, de verdad que no me falta nada. O sea, tengo todo lo necesario como para poder vivir tranquilo. Por ejemplo, el mismo tema del trabajo. Hubo un tiempo que yo estaba como pensando en renunciar porque, a ver, lo que hago en el trabajo no siento que vaya totalmente alineado conmigo en cuanto a el impacto que me gustaría generar. O tampoco le veo tanto sentido. Como que ya si bien estás trabajando, al final haces que una empresa gane más dinero, pero tú es como que pierdes mucho tiempo de tu vida en ese trabajo. Y ojo, no estoy diciendo aquí que no tengamos que trabajar, porque obviamente tenemos que trabajar para generar recursos, poder cubrir por lo menos nuestras necesidades y también para poder vivir experiencia, que aprovechar la vida haciendo cosas mientras se pueda. Pero me pasaba eso, andaba con esa sensación de disgusto. Hubieron hartas semanas que andaba como pensando en eso, en renunciar, en que no es lo que quiero para mi vida. Y luego es como que le di la vuelta. O sea, hay gente que le encantaría tener el trabajo donde yo estoy. O que está buscando trabajo y que no encuentra. Y yo que tengo uno que además no es tan exigente, por ejemplo, desde el plano físico, no tengo que poner mi vida a riesgo ni nada de eso. Yo me estoy quejando, estoy disgustado con eso. O sea, y sí, si bien no está alineado con lo que quiero en la vida, como dije, pero también acepté que no tiene por qué ser toda la vida orientada a lo que uno quiera lograr o al impacto que le gustaría generar. Porque si no estaba aprovechando, en ese momento de mi vida pensé, a ver, tengo tiempo libre y no lo estaba aprovechando del todo bien. Entonces, ¿cómo te estás quejando de que estás perdiendo tiempo en un trabajo si ni siquiera el tiempo que tienes disponible lo estás usando para hacer esas cosas que te gustaría hacer en ese tiempo? Y ahí empecé a dar la vuelta y al final terminé aceptando y también viéndole la parte positiva al trabajo. Porque cuando uno trabaja, tienes que desarrollar otras habilidades que probablemente si no estuvieras en un trabajo con más gente no desarrollarías. Aprendes mucho, como digo, y aparte estás generando recursos para cubrir necesidades y en base a ese cubrimiento de necesidades puedes dedicar tu tiempo libre a las cosas que realmente te gustan. Pero bueno, aquí, ¿por qué comento todo esto? Porque siento que ese amargarme la vida por esas cosas tenía que ver precisamente con que no estaba haciendo como el agua. O sea, estaba luchando contra la realidad en vez de fluir un poco más con ella. Que ojo, aquí, como digo, me refiero al plano emocional, porque se ha como por ejemplo, Bauman habla de que estamos en una sociedad líquida, que líquido podría ser el agua, donde no hay nada fijo o no nos atamos a nada. Por ejemplo, en el tema de identidad, hoy día nos sentimos que somos una cosa, mañana podemos sentir que somos otra. Nos llenamos de cosas materiales o objetos que podrían definir nuestra identidad, porque en realidad nuestra identidad no está nada atada a nada trascendente, sino que es todo fluido. No me refiero a ese, a ese concepto de ser como el agua en este video, sino al plano emocional, de cómo afrontamos lo que se nos va presentando en la vida. Para mí es una... La clave es aprender a aceptar y a fluir lo más que se pueda con lo que pasa en nuestra vida.
Y esto no quiere decir que aceptemos cualquier cosa o que nos conformemos con lo que está pasando. Podemos desear una realidad mejor, pero en el transcurso desde que vamos del lugar a donde estamos, a esa meta, a ese objetivo, a ese lugar que deseamos, no amargarnos la vida. Aprender a fluir como el agua a la orilla en un arroyo. En este caso, el origen del arroyo sería nuestra situación actual. El lugar a donde va a llegar el agua sería nuestro objetivo, nuestro sueño. Y el transcurso que hay que recorrer no va a ser lineal. Van a haber un montón de obstáculos que vamos a tener que encontrar la forma de sortear, de sobrepasar si de verdad queríamos llegar a ese objetivo, a esa meta. Pero también ser como el agua, de aprender a recorrer todo ese camino, no tener apuro por llegar al destino. Tenemos, yo creo que la vida en sí está en el viaje, en el proceso de las cosas, porque como digo y he dicho en otros videos y no me voy a cansar de decir porque es algo que de verdad pienso y que tengo presente, nuestra vida podría acabar en cualquier momento. Si no aprendemos a ser como el agua disfrutando de lo que, o no tanto disfrutando porque puede haber una situación mala que no nos vamos a poner a celebrarla, pero sí fluyendo con ella, o sea, aceptándola como lo que es, aceptando que es lo que toca en este momento y que no va a ser para siempre tampoco. O sea, vamos a encontrar la forma como el agua hacía a la roca, le hace el quite por un lado. Vamos a encontrar ese camino y vamos a poder seguir avanzando hasta que la vida lo permita en realidad. Hasta que Dios, la vida, el ser superior en el que creas, determine que llega a tu camino. Hasta ese momento lo ideal es que podamos aprender a fluir con las cosas que nos pasan y hacer como el agua. Esa es la invitación en este video y es en lo que estuve pensando ayer, que me puse a escribir allá en el parque. Y fue raro porque era como que me empecé a escribir cosas que me llegaban ideas muy rápido y cuando te pasa eso escribiendo piensas de dónde salen estas ideas. Y es algo que se siente muy gratificante. Pero bueno, eso probablemente sea un tema para otro video. Así que bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo contenido como este. En este canal se habla de filosofía, el tema que de los que más me interesan, la política y economía. Son los tres temas principales que me gustan, que me fascinan, de los cuales leo o de los cuales me trato de informar lo más posible. Así que eso es lo que puedes esperar en este canal si decides suscribirte. Y nada, nos vemos en una próxima si la vida lo permite.